Buenas tardes, bienvenidos a TV-Foro en Venezolana de Televisión y saliendo desde los estudios de Vive Televisión voy a solicitar su permiso para retirarme este extraordinario dispositivo de prevención que es el tapaboca. Yo soy William Castillo, estamos aquí en TV-Foro, hoy en una fecha especial. Hoy se cumplen dos aniversarios. Se cumplen 453 años de la fundación de esta ciudad maravillosa, de este amor de todos los caraqueños y caraqueñas, que es nuestra ciudad, y además un valor, la capital de nuestro país. Y se cumple una fecha muy significativa para la izquierda venezolana, para los revolucionarios y revolucionarias. Hoy se cumplen 44 años del asesinato de Jorge Rodríguez. Lo llamamos entonces Jorge Rodríguez, ahora lo llamamos Jorge Rodríguez padre, padre fundador de la Liga Socialista, revolucionario, martirizado por la derecha, por el régimen de la Cuarta República. Hoy vamos a estar presentando un documental extraordinario, un homenaje, no solo a Jorge Rodríguez, a una generación de venezolanos y venezolanas, de jóvenes que se enfrentaron a esa falsa democracia y algunos de ellos, como Jorge, pagaron con su vida el precio de la lealtad a las ideas de la revolución. Vamos a estar aquí con su director, José Luis Pacheco, un gran amigo, hombre de las artes, de la cultura y ahora del cine también. Bienvenido, José Luis. Gracias, William. Un placer estar aquí en tu programa. Y de verdad es un documento sobre una generación que tuvo un gran gasto de lucha y que fue construyendo una cosmovisión para todo lo que después va a ser esa efervescencia del proceso bolivariano, ¿no? Hay que decir que toda la gente que fue convocada, todo Sí, lo que yo vamos a estar hablando de eso, José Luis, porque quiero comenzar el programa a decirles que voy a estar en los próximos minutos aquí en esta conversación con José Luis sobre esa historia, que incluso José Luis está vinculado personalmente, familiarmente también a esta lucha, a esta historia de Jorge Rodríguez. Pero al final los invito a quedarse porque vamos a pasar completo el documental Serenata de una leyenda, dirigido y producido por José Luis Pacheco y con una gran participación de líderes políticos, de personas vinculadas a esta historia de Jorge Rodríguez. También en cualquier momento va a entrar, por supuesto, el reporte diario de la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del Coronavirus, así que si tenemos que hacer esa pausa, por supuesto, haremos la pausa correspondiente, pero nos mantendremos aquí con este debate, con este análisis de la historia de Jorge Rodríguez, de su legado, de sus ideas, y luego con el documental. Vamos a comenzar, José Luis, viendo, porque hoy en la mañana publicaba el presidente de la República un tuit. Nicolás Maduro Moro fue un joven también que se formó al influjo de Jorge Rodríguez. Vamos a ver lo que dijo y lo que publicó en las redes sociales hoy el presidente de la República con motivo del aniversario del asesinato de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, 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 Jorge Rodríguez. El asesinato de nuestro líder Jorge Antonio Rodríguez. El régimen opresor punto fijista no pudo callar jamás tu pensamiento y pasión encendidos en los corazones de los revolucionarios que luchan por construir el socialismo. Eso escribía el presidente Nicolás Maduro temprano con motivo de esta fecha y veamos en producción si podemos reproducir ese video que tiene en su cuenta Twitter el presidente Nicolás Maduro. Recordemos a Jorge Rodríguez, padre, un día como hoy, su martirio, su sacrificio, cómo fue masacrado y asesinado. Jorge Rodríguez vive en nosotros, en este pueblo, un mártir de esta revolución. Era el dirigente más destacado que despuntaba en esos años 75-76. Una esperanza gigantesca de la patria. Y nosotros llevamos las banderas de Jorge Rodríguez y llevamos las banderas de Hugo Chávez. Dos gigantes, dos tiempos, dos momentos, una sola moral, un solo proyecto, una sola verdad. Jorge Rodríguez vive. La lucha sigue. Bueno, y escuchábamos y leíamos el mensaje del presidente Nicolás Maduro, recordando a Jorge Rodríguez, escuchábamos al comandante Hugo Chávez, que también, por supuesto, rindió en vida homenaje a Jorge Rodríguez. Pero comencemos, José Luis. ¿De dónde surge esta idea de este documental sobre un personaje ciertamente polémico y con este fin tan doloroso para la izquierda, para el pueblo, para las luchas del pueblo venezolano y de una trayectoria política tan brillante como la de Jorge Rodríguez? Fíjate, yo creo que hay como un bache en nuestra narrativa de estas luchas que vienen desde Guaycaipuro para acá. Y es una generación que
de una gran lucha en los 60, la de los 70, en los 80, de diferentes maneras, y que fueron dando lecturas a los procesos de liberación del mundo y se fueron incorporando de diferentes formas, y bueno, en ese combate fueron creando un piso, una plataforma, una cosmovisión, sobre la que se monta todo este proceso extraordinario que el enemigo no logra entender porque no ve que viene de la raíz, no es una cosa silvestre, sino que viene macerándose, ¿no? Y Jorge Rodríguez significaba, en el afecto de los que militamos en la revolución, tenía un significado muy afectuoso, una referencia permanente. De ahí sale la idea, cuando se aproximaban los 40 años de su martirio, de hacer un trabajo sobre eso, que tuviera que nos diera la emotividad de aquellos muchachos que estaban luchando entonces, que ya pintaban canas, pero que siguen con el entusiasmo de lucha del muchacho. Pues tú lo vas a ver tú lo viste ayer en el documental, ya lo va a ver la audiencia, ¿no? Bueno, de ahí salió la idea a todo el que se le llamó, inmediatamente fue una sorpresa lo amorosamente que te contestaban el llamado, ¿no? Te decían, por Jorge sí, y desplegaban todo aquel anecdotario del personaje, del político, del cuidado que él tenía por sus hijos desde la clandestinidad. Todo aquello fue pintando y tú te vas encariñando con el personaje, ¿no? Lo vas conociendo como individuo. Y el reto que te planteas es cómo tú logras que el espectador, en ese diálogo que la película tiene y que tú no tienes por qué explicarlo, cómo tú logras que ellos reciban al personaje, no a través de adjetivos, qué bueno era, qué simpático, sino a través de una emotividad, ¿no? Entonces, como dicen algunos cocineros, ¿no? Cuando tú recreas algo, tú estás tratando de que esas sensaciones, en este caso emociones, se reproduzcan como tú las sientes. Y eso se buscó en la película a través del tratamiento. Ahí tienen una participación extraordinaria de esos compañeros de Jorge que tú nombrabas, Julio Escalona, David Nieves, Agustín Calzadilla, Jesús Martínez, que estuvieron muy cerca de él todo el tiempo y que fueron avasallados por su martirio, ¿no? Cuando te hablan de ese momento, te hablan con un dolor extraordinario. Sí. Hay dos personas que no pudieron estar en el documental por problemas de salud, ¿no? Judy Valencia, que es muy cercana a Jorge, sí, y José Vicente Rangel, que en aquel momento esa película tiene ya 3 años de que se hizo su rodaje. Pero aparece José Vicente y aparece Judy también en unas tomas. Sí, aparecen en tomas y exacto. A Jorge. Y bueno, básicamente eso. Yo creo que está esa necesidad de que no hay un salto de garrocha desde la guerra de la Federación hasta hoy, sino que eso viene desde antes de Guaycaipuro, la lucha se expresa en las condiciones sociopolíticas que le toca a sus actores. Y bueno, esto yo creo que hay que retratarlo, hay que hacer mucho trabajo sobre eso, ¿no? Pero Jorge sí, en especial, por su característica, por lo que decía el presidente Maduro en ese video, era un líder que despuntaba de una manera extraordinaria, ¿no? Como orador, como un hombre que tenía potencia oratoria, que convocaba a las masas, que generaba entusiasmo, y que de repente había que explicar también cómo es ese asesinato tan raro. Así es, vamos a ir llegando a eso. Hoy, temprano también, se realizó un pequeño homenaje en las condiciones, por supuesto, de distancia social y de condiciones de bioseguridad que necesitamos en este momento para cualquier reunión pública, pero los hijos y los familiares de Jorge Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, su hijo, ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y varios familiares, pues hicieron un emotivo acto de homenaje como se hace todos los años ante la tumba de Jorge Rodríguez. Vamos a escuchar y vamos a ver más bien el mensaje que envió la vicepresidenta de la República esta tarde a través de la red social Twitter. Adelante. Dice la vicepresidenta, hija de Jorge Rodríguez, a 44 años del vil asesinato de Jorge Rodríguez en manos del fascismo punto fijista, reivindicamos su ejemplo fecundo por la liberación de los pueblos, su combate por la justicia social y la construcción del socialismo, sin descanso. Vuela alto, Padre inmortal en el amor por tus hijos, y de tus hijos habría que decir, porque Jorge Rodríguez, digo yo, fue, además de padre real, una gran lideresa y un gran líder de nuestra revolución, fue padre simbólico de una generación. Vamos a estar conversando de eso, y fue él mismo parte de una generación de jóvenes que lucharon por cambiar las estructuras en Venezuela. José Luis,
entrando un poquito, vamos a ir a mostrar, para no ser lo que llaman ahora spoiler del documental, porque lo van a ver completo y yo se lo recomiendo porque es maravilloso, es muy conmovedor. Pero vamos a ver unos pequeños fragmentos. Tú ubicas el comienzo de esta historia en el año 58, con la traición al proyecto democrático de 1958, y bueno, que produce en la juventud un cambio, una necesidad de luchar, la persecución contra los comunistas, contra los marxistas-leninistas, contra los jóvenes. Vamos a ver unos fragmentos del documental que nos muestran en ese momento del porteñazo y el carupanazo como punto de inicio de una ruptura de la juventud con la democracia que recién se instalaba, punto fijista, en Venezuela. Y seguimos aquí con José Luis Pacheco. Se infiltraron unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freites de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Están detenidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR. Bueno, veíamos ahí ese fragmento sobre el carupanazo, el porteñazo, José Luis, hechos que todavía tienen más interrogantes que respuestas, pero que produce un hecho político de una ruptura de la juventud o una persecución de los jóvenes que estaban en la izquierda, en el Partido Comunista, en las juventudes comunistas del país, y empieza a producir una tensión que termina en el enfrentamiento guerrillero de casi una década, ¿no? Casi una década. Fíjate, cuando Betancourt toma el gobierno en febrero del 59, declara la Guerra Fría. Dice que todas las coaliciones son posibles menos el Partido Comunista. Y el Partido Comunista había sido uno de los grandes actores y tenía muchos aliados dentro de la juventud de Acción Democrática. E incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Y de las Fuerzas Armadas. Ahí se produce una ruptura y se producen 3 golpes, casi 4, en ese año 62, ¿no? Porque está primero en Barcelona, donde metrallan unos muchachos en un patio, después está el carupanazo, donde se inaugura la palabra de la violencia, a unos aviones a ametrallar a los sublevados. Eso no había ocurrido. En Barcelona mandaron un contingente a reprimir a los alzados y demoraron un día en llegar a una carretera de 1 hora, porque no querían el enfrentamiento. En este caso se dio, y esos aviones todavía no se sabe quién, sin estar en teorías conspiranoicas ni nada de eso, claro, todavía no se sabe quién los manejaba, pero inaugura esa violencia, ¿no? Porque entonces ya el porteñazo es muy violento. Se dan los eventos de
Se me olvidó cómo se llama la esquina esa donde está el tanque y el... Sí. Pero se dan esos eventos que son terribles, una emboscada, tumbaron un cine de un cañonazo de tanque, una cosa terrible, ¿no? Y bueno, ya no queda sino la... Pero hubo ahí como una justificación para que legitimen esos actos violentos, la ilegalización, la persecución, la detención de los diputados del Partido Comunista y se fuerza una ruptura contra un sector democrático que había participado en toda la lucha contra Pérez Jiménez. Y eso va a seguir, porque fíjate, el Betancourt compra, aquí hay dos grandes compras de armamento en la historia venezolana. La que hace Pérez Jiménez, que es de armamento de defensa de la nación, y la que hace Betancourt, que es equipo antiguerrillero. El que utiliza ese equipo antiguerrillero, de relevo de tropas, helicópteros, aviones que bombardean a baja altura, es Leoni. Por eso Leoni es el gran represor del periodo democrático, porque él tiene los instrumentos para. Y bueno, y la última compra que hizo el comandante Chávez de protección de la nación y que nos está protegiendo todavía. Pero en ese momento se produce esa gran ruptura y hay que tratar de entender la conmoción que significó aquello para esa juventud, ¿no? Una juventud que despierta el 23 de enero ante todas las posibilidades de plenas libertades, de juego democrático, de participación con sus compañeros de lucha que habían estado en la Acción Democrática, en URD, en COPEI. Muchos torturados y que juntos, fíjate juntos en la cárcel, ¿no? Que de URD sale Fabricio Ojeda, que después va a la lucha también, renuncia con una carta extraordinaria, renuncia a la diputación y va a la guerra, ¿no? Jorge es un muchacho del 58, lo va a decir Julio en la película. Y comienza... Pero nace a la política. Pero nace a la política, por eso también arrancamos el 23 de enero. Tú puedes arrancar la resistencia, esa gesta, en cualquier momento, desde Guaycaipuro. Pero realmente él es de esa gente que veía en el 23 de enero la apertura a las libertades y un país con todas las posibilidades, ¿no? Y se encuentra con aquella frustración enorme que lo va llevando poco a poco a formarse para poder entender aquello y poder actuar en consecuencia, ¿no? Jorge entonces se integra de alguna manera en las filas del MIR a un movimiento insurreccional, pues de carácter clandestino, participa en la clandestinidad. Ese elemento se toca en el documental, José Luis, y yo quisiera que viéramos el video número 2 que hemos seleccionado. Repito, un fragmento muy corto porque no vamos a mostrar el final del documental aquí para que lo puedan ver. Y entonces, bueno, hay un debate sobre la participación, el movimiento Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista, sobre todo la juventud de esos movimientos de montaña, y Jorge Rodríguez se involucra en ese proceso. Veamos este segmento y seguimos aquí conversando con José Luis Pacheco, director de Serenata de una Tempestad. El gobierno y la prensa venezolana opinan que el movimiento guerrillero de este país ha sido aniquilado. ¿Qué opina usted al respecto, Jorge Rodríguez? Desde el propio inicio de la actividad guerrillera en nuestro país, el gobierno habla de su desmantelamiento. Sin embargo, a cada afirmación de este tipo por parte del ejército mercenario del propio gobierno, se suceden nuevos y más combates victoriosos de nuestros destacamentos guerrilleros. En la actualidad, la presencia de dirigentes políticos del movimiento Izquierda Revolucionaria en dos frentes guerrilleros, entre ellos el secretario general del MIR, Moisés Moleiro, el secretario general de la Juventud del MIR, Julio Escalona, confirman lo vigoroso que tiende a ser el movimiento guerrillero venezolano. Dado que la lucha armada está en una circunstancia crítica, ¿cómo buscar una salida a través de la lucha sindical, la lucha de los pobladores en los barrios, la lucha de los estudiantes en los liceos, en las universidades? ¿Cómo tomar contacto con ese movimiento que está en la calle, ¿no?, que también se ha debilitado, y cómo actuar para dirigir ese proceso? Porque el año 69 efectivamente la lucha armada está derrotada, ¿no? El problema es cómo buscar una salida política en la cual se mantenga esa radicalidad, se mantenga ese espíritu de lucha, y podamos expresarnos, ¿no?, de manera tal que no seamos un grupo de forajidos, sino un grupo de gente que piensa, que tiene propuestas ante el país. Y eso es lo que comienza a lograrse en la reflexión que estamos haciendo los jóvenes del MIR de esa época. Es extraordinario el trabajo de investigación que ustedes hacen, José Luis, en el documental. Pues bueno, ahí tenemos a Julio Escalona joven y Julio Escalona, el actual, ¿no? Absolutamente lúcido, reflexionando
sobre ese enfrentamiento, la guerrilla y bueno, el fracaso y la búsqueda que se produce a partir sobre todo del 68, 69, recuerda que está el Mayo francés, después se da aquí la renovación y se da en la juventud que viene de una década de derrota política y militar, sin duda alguna, la búsqueda de nuevas alternativas políticas. Sí, fíjate, lo asombroso es escuchar a Julio que en ese momento ellos estaban haciendo esas reflexiones desde acá, porque ahorita es fácil distinguir que los movimientos que se tienen que declarar en rebeldía y que van a la confrontación armada, comienzan con un gran apoyo popular y lo van perdiendo, ¿no? Le pasó a los Banderas Rojas, le pasó a los movimientos armados en Colombia, ha pasado en muchas partes. Si tú no tienes una victoria rápida, eso... Como el caso de Cuba. Como el caso de Cuba. ¿Qué pasa entonces? Que al tú empezar a perder aquello, pierdes base y no tienes y empieza a perder sentido aquello. Ellos lo entienden, ¿ve? Ellos lo entienden y buscan una salida más política, de organización de masa, de trabajo político en las universidades. Que era un camino diferente, hay que decirle, vamos a decir, al proceso de pacificación legal que termina en la fundación del MAS y de otros partidos políticos. Es decir, había también en el seno de la izquierda comunista, marxista-leninista, ese debate y se dan distintas opciones. Se dan distintas opciones y distintos tipos de trabajo, porque entonces el MAS ocupó una cantidad de espacios dentro de la burocracia y empezó un proceso de cooptación. Porque fíjate, la definición de la lucha de la Guerra Fría se da por el atractivo del modelo occidental. ¿Ve? Los países que orbitan a la Unión Soviética se sienten entusiasmados con ese modelo. Ahora lo vivieron y se dieron cuenta que no era tan sabroso como era. Y se genera una nueva confrontación que es la que estamos viviendo, ¿no? Por eso te digo, a veces cuando uno ve las cosas en retrospectiva las ve más fácil, es asombroso. Hay una cierta circularidad en la historia, ¿no? Cosas que parece que se repitiesen. Es asombroso que estos hombres, que todavía muchachos, cuando estaban todavía más muchachos, pudieran hacer esa reflexión con esa potencia intelectual, ¿no? Y hay que insistir, ¿no? Porque el proceso, digamos, de la lucha armada se da en condiciones muy difíciles, una represión durísima. En Venezuela se inventa, como dices tú, entre los gobiernos de Betancur y de Leoni, la figura del desaparecido, que antes de llegar a Argentina, a Chile, a Uruguay, se practicó en Venezuela, el lanzamiento de personas desde un helicóptero, las muertes terribles, las torturas, los teatros de operaciones de los americanos. Es decir, la guerra contra la guerrilla, pues tú dices, bueno, se vende como una derrota, pero es una derrota porque es una derrota contra el imperialismo y contra la intervención directa del imperialismo en los aparatos de seguridad del Estado venezolano. Por eso, fíjate, los aparatos de inteligencia, ¿no? Instalan una fuerza de represión extraordinaria, importan represores. Sí. El caso de Posada Carriles. Posada Carriles, entre otros. Que entre otros, ¿no? López Rico va a ser, también va a originar. Sus pupilos, ¿no? Pero importa represores, porque Posada Carriles es un tipo entrenado por la CIA, con grado militar en norteamericano. Y lo traen acá y lo ponen al frente de un comando. Fíjate, ahí habría que insistir, ¿no? En que a pesar de que hay un capítulo, una batalla, donde tú no logras los objetivos, hay un gran proceso de construcción de valores, de cosmovisión, de establecer las diferencias entre lo que es el proceso revolucionario por la lucha del proletariado y la liberación nacional. Todo eso empieza a decantarse y empieza a tomar como diferentes posiciones. Que es lo que viene conformando al final el árbol de las tres raíces, que viene conformando entonces Bolívar como elemento de identidad. Mira, cuando Chávez sale... El elemento antiimperialista. Por eso, cuando Chávez sale a la luz pública y se declara bolivariano, yo pensé que no había nadie que no fuera aquí antibolivariano, ¿no? Y después me llevo esa sorpresa de ese gentío, los amigos míos, y eso no puede ser. Es increíble, ¿no? Porque Bolívar representa esa identidad rebelde que debe venir... Porque hay como acrobacias de la historia, ¿no? Voy a comentar aquí con tu público, abusando de tu programa. Fíjate, nosotros cuando llegan los españoles resisten los indígenas. ¿Ve? Y cuando Bolívar, con otros personajes que son los llaneros, que se llaman llaneros, pero son originarios también, deben ser los mismos indígenas, porque conocen el territorio, comen... producto del mestizaje también, claro, de alguna manera. Entonces con esos originarios, Bolívar llega casi hasta la Patagonia. Así es. ¿Ve? Pero no los llamas igual, para que tú no tengas el hilo conductor, ¿no? Y esos son los mismos que estamos ahorita dando esta pelea y que tú los ves en la mirada y le ves la determinación, que hay bloqueo, hay problemas y tú le ves la determinación de seguir adelante.
Tú no ves Así es. flaqueza. Y entonces estamos como ubicándonos en 1969, se funda, bueno, en esos años, en esos meses, la Liga Socialista. ¿Y cuál dirías tú que es el elemento que diferencia a la Liga Socialista? En esos momentos se fundan, hay divisiones, en la izquierda se fundan muchos movimientos, muchos partidos. Vamos a ver este video en este recorrido histórico y al regreso escuchamos la opinión de José Luis Pacheco para entender cómo se da ese proceso donde crece y se crea y se fortalece la figura política de Jorge Rodríguez en el documental Serenata de una Tempestad. Jorge era un hombre, como ya lo dije, muy disciplinado, ¿no? Pero muy inteligente. Que se forma precisamente en un proceso muy importante, que es el proceso de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Cuando Jorge Rodríguez tendría más o menos 16 años, ¿no? Y ya Jorge Rodríguez era activo, pensante, actuante en todo este proceso. Era muy estudioso de Bolívar, de Zamora, de Simón Rodríguez. Fue un manantial de enseñanza, por eso lo llamábamos siempre el maestro, pero fue un manantial de enseñanza política, pero también de vida. Un manantial de enseñanza en cómo asumir la política desde la ética, desde la solidaridad, desde el amor al pueblo, desde la idea del combate permanente contra el imperialismo, contra el capitalismo, el combate permanente por construir patria soberana. Jorge Rodríguez, uno va entendiendo, José Luis, viendo el documental que tú diriges, se propone con un grupo de venezolanos, bueno, notables, es un reencuentro también afectivo ese documental. Está Julio Escalona, ves fotos de Carmelo Lauría, ahí está Marelis Pérez, ahí está Agustín Calzadilla, es decir, hay una playa de patriotas, de luchadores revolucionarios, pero se plantea construir un partido, pero también con una visión antiimperialista, con una visión nacionalista, con una visión que no renegaba del marxismo-leninismo, sino que buscaba reconstruir un partido para la acción política, entiendo yo, que pudiera darle cuerpo en Venezuela a una propuesta de izquierda radical, revolucionaria, socialista. Sí, fíjate, ellos cuentan ahí con, a lo mejor no con suficiente espacio, que ellos logran conformar un partido formal a través de la estrategia del voto nulo, ¿no? Así es, sí, hay una parte que se cuenta. Sí, porque ellos, había una cantidad de gente, me incluía yo en ese grupo, que nunca votábamos. Era nuestra manera de estar en contra, abstencionista, ¿no? Pero el voto nulo te daba una manera de tú expresar tu opinión, pero sin secundar a nadie, ¿no? Pero eso les dio a ellos una cantidad contabilizaron una cantidad de gente que les permitía hacer un partido formal. Y ese partido formal es el que lleva entonces Jorge a ese momento estelar que él tiene en esos 4 años de formar partido, porque necesitabas a alguien que tuviera esas condiciones para dirigirse a las masas, para hacer mitines, para ir a asambleas. Y entonces él sale de la clandestinidad. Entonces tú ves a Jorge que aparece por 4 años deslumbrando, apareciendo en todos lados, incansable, aparece aquí, aparece allá, mitines sobre petróleo, sobre política, sobre los problemas de la unidad. Es una cuestión, una capacidad de trabajo extraordinaria. Y hace un partido de carácter nacional, ¿no? Hermanado con otros partidos, porque tú hablas con la gente de lo que era el PRB en ese entonces, con la gente del Partido Comunista, y con todos un anclaje fuerte en las juventudes universitarias, ¿no? Exacto, y todos ellos tienen una gran opinión de Jorge, ¿no? De un gran respeto por la figura y el trabajo político de Jorge Rodríguez. Y empieza, recuerdo, estamos hablando de años 70, la Venezuela Saudita, Carlos Andrés Pérez, el boom de los precios del petróleo, es decir, estamos hablando de un contexto político muy adverso para quienes luchan desde la opción de los pobres, desde la opción popular, de los trabajadores, de los derechos laborales, porque de un país que estaba nadando
¿verdad? En una ilusión de petrodólares, que la gente se iba para Miami, la clase media podía comprar cosas, en un contexto político y cultural muy adverso. Y en ese contexto empieza a crecer la Liga Socialista increíblemente, como dices tú, por ese trabajo. Y luego se da un evento que José Luis cuenta en el documental, y yo quiero resaltar también, que es el debate sobre la falsa nacionalización petrolera, y se da un debate donde la Liga Socialista también juega un papel a nivel nacional, a nivel de los trabajadores, de denunciar y de desnudar la farsa de la nacionalización petrolera de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sí, tú sabes que eso lo vimos nosotros muy muchachos. El famoso artículo 5, creo que era que se llamaba, que era el de las empresas mixtas. Y también se discutía la famosa, eso se llamaba conversión, que era que tú le pagabas los bienes a las empresas al nacionalizarlas, porque adelantabas la... Claro, porque adelantar la reversión, que porque se vencían las concesiones en el 83. Claro, fíjate, pero ellos lo que hicieron las grandes empresas transnacionales del petróleo, y lo explica Jorge en uno de sus discursos, que también lo hace un actor en el documental, es que ellos te dejaron tu rol dentro de la cadena de producción para que tú nada más sacaras petróleo. Ellos se encargaban de todo el proceso donde se producía el valor. La comercialización, los barcos, la refinería, todo eso se lo quedaban ellos, ¿no? Pero esa democracia falsa, punto fijita, te lo vendía como el momento de nacionalización, con una gran fuerza mediática, con una bandera en un pozo, y bueno, y un presidente que en ese entonces era muy carismático, que era Carlos Andrés Pérez, que nacionalizó cuanta cosa había, y recuerdo que le decían como apodo Locobén, porque andaba desatado por ahí haciendo cosas. Bueno, fíjate, entonces, en confrontar aquello contra ese poder mediático, contra esa bandera, era tremendo, y tú ves que estos muchachos plantaron cara, se manejaron en minoría en foros de... Sí, esa historia que cuenta David, del foro en Pro Venezuela, ¿no? Sí. Que lo manejaba, recuerdo, yo era un peladito también para Reinaldo Chervini. Y el rol que tuvo, pues, Jorge Rodríguez en denunciar, bueno, hubo venezolanos, Ali Rodríguez, es decir, hay un grupo de venezolanos que de alguna manera en ese momento enfrentaron esa política antinacional vendida como nacionalización petrolera, y ahí la Liga y Jorge jugaron también un papel. Sí, desde el Congreso estaban Álvaro Silva, Calderón, estaba Ali Rodríguez, dando esa pelea también, ¿no? Pero eran abrumados por el poder mediático, y bueno, si quieres di lo que tú quieras, que nosotros seguimos. Era tremendo. Sí, no, por eso es que estamos en este recorrido histórico del documental, que podemos decir, es un documental que abarca como generación desde el 58 hasta el 2016 y hasta el 2018, el 2020, podemos decir de alguna manera, la proyección histórica de la vida de Jorge. Pero luego se produce, en medio de ese debate contra la falsa nacionalización, se produce un hecho que, digamos, el hecho polémico que se vincula finalmente al martirio y al asesinato, al vil asesinato de Jorge Rodríguez, que es el secuestro de William Frank Nijado. Recuérdanos un poquito esa historia brevemente, José Luis, y cómo termina de alguna manera el sistema persiguiendo a Jorge Rodríguez, acusándolo, generando un movimiento de represión durísimo contra un acto que un grupo de revolucionarios había realizado para denunciar la presencia de la CIA en Venezuela. Sí, fíjate, ese es un capítulo que ha sido muy explotado por la gran prensa y por lo que defienden aquella democracia, ¿no? Aquella falsa democracia. Porque efectivamente hay un secuestro con fines políticos, de denunciar una cantidad de corruptelas que manejaba una empresa transnacional aquí con un gerente que era William Nijado, ¿no? ¿Qué hacían ellos? Porque eso no queda totalmente explícito porque no es un documental sobre Nijado. La U en Illinois, a través de unos escritorios jurídicos donde estaba Morales Bello, etcétera, manejaban el lobby para que todo lo que hacía el gobierno en vidrio se lo compraran a ellos. Botellas, ventanas, cristalería, todo se compraba con la U en Illinois, ¿no? Entonces ellos, y estaban metiéndose en el negocio petrolero. Eso para denunciar aquello, un grupo armado heterogéneo, ¿no? De varias organizaciones, porque no había ninguna que tuviera la capacidad de... hacen la operación, ¿no? ¿Cómo reacciona? Vamos a ver, José Luis, disculpa que te interrumpa, vamos a ver muy cortico un fragmento del tratamiento que hace José Luis en el documental del secuestro de William Nijado, porque eso nos va a llevar finalmente al asesinato de Jorge Rodríguez. Adelante.
tener a alguien que trabajaba en la ONG Illinois como empleado y que tenía en sus manos unos documentos comprometedores y nosotros le planteamos que nos lo hicieran llegar. Pues. Eran documentos en español, una parte en inglés. No solo eran unos documentos, sino que orientamos a esta persona para que nos sacara el máximo de materiales. En ese aspecto yo quisiera reivindicar aquí los aportes que hizo nuestro hermano hoy fallecido, Paul del Río. Decidimos hacer esa operación bajo fuego. Es decir, planificamos meticulosamente el operativo de tal forma de garantizar militarmente que hacemos la captura y si había alguna alarma, los compañeros se encargaban de contener allí. José Luis, obviamente el documental es sobre la vida de Jorge Rodríguez, es un hecho polémico, pero lo que sí es verdad y está documentado históricamente es que los niveles de represión que genera el Estado burgués, el Estado venezolano en ese momento contra los movimientos populares es durísimo. Se genera por el país una persecución, una racia de los grupos de izquierda, de los movimientos de izquierda, sobre todo los que estaban asociados a movimientos populares, ¿no? Ese es el punto, fíjate, cuando le secuestran a este funcionario y no lo pueden encontrar, se desata una represión pero desmedida, persiguieron, casi agarran ¿cómo se llama? A Douglas Bravo, casi lo agarran, tiene que hacer una fuga espectacular, matan a Heredia, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Lo matan en una calle y lo dejan morir ahí. Eso ocurre en marzo, después del secuestro. Es una represión desmedida, ¿no? Porque en esa represión desmedida cae David Nieves, lo torturan de una manera brutal. Hay un libro que publica David que te da de una gallardía y una verticalidad extraordinaria, porque es unos modos de represión. Y luego van contra diputados, entiendo que eran del MEP, ¿no? Fortunato Herrera, exacto, y les inventan un caso. A Fortunato, cuando lo ponen preso, apagaron toda la organización, la dejaron en negro y le metieron un comando tipo SWAT para llevarse preso un diputado. Por cierto, que Fortunato sale, tenía años que no lo ve, sale en el documento. Todo un espectáculo, ¿no? Sí. En esa represión ellos agarran a un hombre importante, a Jorge, ¿no? Lo buscan, lo ubican y como me dijo David en alguna conversación, dice, ¿cómo sacas tú un preso de ese nivel del calabozo para llevarlo a donde sea sin que un jefe sepa? Eso no puede ser. Entonces, todo indica, yo no soy investigador, no tengo evidencia de eso, de que eso fue una orden como de escarmiento, porque realmente la hazaña con que asesinan a Jorge... Recuerdo que hubo periodistas que trabajaron ese tema de manera muy valiente, ¿no? Y denunciaron e investigaron hasta donde se podía en aquellos años, ¿no? Ahora se habla en Venezuela de censura, pero censura había en aquellos años, ¿no? Censura, el duopolio de Venevisión RCTV, controlaba la televisión, los grandes periódicos, habían algunos espacios, pero bueno, hubo periodistas que denunciaron eso y que incluso hubo la tesis, recuerdo que estudiamos nosotros en aquel momento, de la idea de que además del escarmiento al movimiento revolucionario era una suerte de pago o compensación a los Estados Unidos, ¿no? Por la humillación que había sufrido la CIA en Venezuela con el secuestro de William Nijado. Entonces, de alguna manera era devolver la mano al movimiento diciendo, bueno, podemos aplastarnos, podemos acabar con un grupo de revolucionarios. Por eso te digo, está Tito González Heredia, está Jorge de una manera que no tiene explicación, o sea, porque no... y sobre todo la hazaña con que se produce el asesinato, ¿no? Fíjate que Celso Pacheco, que fue era reportero de Radio Caracas en aquella época, a él cuando liberan a Nijao años después, él lo mandan a hablar con dona Nijao porque ella le debía un favor, ¿no? Y él va a la casa de Nijao y la mujer le dice, está bien, yo te voy a conseguir una entrevista con Nijao, ¿no? Y dice que esa entrevista fue custodiada por agentes, que él tuvo que pasar el interrogatorio previo, que no lo dejaron moverse. En definitiva, era un agente de ellos. Más nunca apareció Nijao por ningún lado, nunca declaró nada. Y desapareció. Desapareció totalmente, asesinaron a unos muchachos en el momento de su encuentro, que fue un encuentro por fortuito. Pero volviendo al caso de la hazaña con que ellos castigan al proceso revolucionario, ¿no? Torturando casi hasta el martirio a David, martirizando a Jorge de esa manera tan salvaje, ¿no? Evidentemente era un amedrentamiento, un acto de terrorismo, pues. Y se buscaba, José Luis, ¿crees tú de alguna forma cortar
un movimiento político que venía creciendo, que venía, quizás no puedo decir, no voy a especular aquí sobre posibilidades electorales, pero al menos de arraigo en las universidades, de arraigo en sectores de la producción, en sindicatos. Es decir, la Liga Socialista venía creciendo como una opción, digamos, renovadora, fresca y con un liderazgo joven que era muy importante, ¿no? Bueno, y además estaba Julio Escalón, estaba David Nieves, bueno, el símbolo que se convierte también de David Nieves preso, torturado y preso, y la lucha que se dio para liberarlo. Los votos de David para hacerlo diputado. Sí, 2 años después del asesinato de Jorge Rodríguez. Se trataba, además de adelantar y castigar al movimiento revolucionario, también de cortar las vías a un movimiento político específico. Mira, sin duda que siempre la represión llevó ese camino, ¿no? La de Betancur, y esa que, en este caso, era el gobierno de Pérez, ¿no? Sí, en el 76, sí. Era el gobierno de Pérez, ¿no? Que Pérez, recordemos, que Pérez era el ministro del Interior represor de Betancur. De Betancur, que hay quienes dicen que él aprendió todas las mañas porque era el chofer maletero el que le llevaba el maletín a Betancur. No, sin duda que la represión tiene ese fin, ¿no? A nosotros que nos acusan tanto del tema de los derechos humanos, tú ves que se portan mal, los aíslas, se vuelven a portar mal, los vuelves a aislar y te dicen represor, me estás haciendo. Y aquella represión, chico, era brutal, porque estamos hablando de una represión evidente en estos casos, ¿no? Descarada, pero también había sobre actores que los desaparecían un día, que no aparecían más nunca. No, y había, por ejemplo, José Luis, debe recordar, ¿no? La represión específica sobre el movimiento estudiantil, incluso liceísta. Yo recuerdo en el Luis Racetti, en la Escuela Técnica, en el Pablo Acosta Ortiz, es decir, cómo mataban a muchachos por salir del liceo, por tirar una piedra. Yo recuerdo que la primera vez que yo manifesté, estaba yo en segundo año, una cosa así, era porque era el gobierno de Caldera y porque nos habían matado 33 estudiantes. Y yo decía 33, pero si eso es un torneo de béisbol, con unas cantidades extraordinarias que hoy día no ocurren, sencillamente. Hoy guarimbean, queman gente y después se meten en una embajada, ¿no? Porque realmente son héroes de la libertad. Una de los aportes del proceso bolivariano a la historia de la humanidad es la apertura al debate. O sea, el adversario político, el opositor, se puede manifestar plenamente y puede llenar plazas. Ahora, tiene que ganar las contiendas, pues, no, porque tú también llenas plazas, tú también mueves gente. El tratar insistente, neciamente, de poner el debate político en esa confrontación de masa, en el enfrentar las ideas y los atractivos de proyectos, yo creo que este es el gran logro de la revolución bolivariana, que no debe perderlo, debe mantenerse en eso, en las bondades del proyecto, en los logros que se han conseguido, que son extraordinarios, con todos los problemas que tenemos. Nosotros tenemos logros extraordinarios. Ya vamos a ir a esta parte final, pero vamos a ver este sonido que no lo pedí sobre el asesinato de Jorge Rodríguez, que es un fragmento del documental, por supuesto es mucho más largo, del documental dirigido por José Luis Pacheco, Serenata de una tempestad. Voy a una emisora porque íbamos a realizar un acto y el locutor me dice que habían asesinado a Jorge Rodríguez. Yo le digo, ¿cómo lo van a asesinar? Y yo no sé nada. Me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí la noticia, la horrible noticia de que estaba muerto en su calabozo de la visita Jorge Rodríguez, y que aparentemente de muerte repentina, muerte natural.
Bueno, momento emotivo, ¿no? José Luis, muy buena, por cierto, la escogencia de la música para un momento, ¿no? El asesinato, el martirio de Jorge Rodríguez, lo que significó para la izquierda, para la juventud universitaria, para grupos de revolucionarios en los sindicatos, en los barrios. Pero a partir, como dices tú, de la muerte de Jorge Rodríguez empiezan a suceder cosas, porque además de un gran escándalo nacional, en la forma canalla como fue presentado el crimen, ahí veíamos, recuerdas tú en el documental cómo Octavio Lepage le habló al país con ese descaro y ese desparpajo de una muerte natural, fumándose un cigarrillo. Era una forma de escarnecer y de burlarse del dolor de los revolucionarios en ese momento. Sí, sí. Entonces, la verdad es que, como te decía al principio, la idea era tratar de poner esas emociones dentro de la película, y ahí tuvimos el gran aporte musical que nos permitió poder contar con la Orquesta Sinfónica Municipal y con su director Rodolfo Sanglimbeni. Y hay que decir otra cosa, este tipo de proyectos son posibles porque hoy tenemos instituciones como la Villa del Cine, ¿no? Bueno, que están abiertas. Destacar, porque además la calidad, te lo mencionaba fuera de cámara, ¿no? Incluso el manejo de los títulos, la forma, la postproducción. Todo ¿no? eso se hace en la Villa del Cine, o sea, ellos pasan a ser socios contables del proyecto de cualquier realizador. O sea, tú llegas con una idea ya y se canaliza y se lleva adelante con un brazo financiero que te da el gobierno bolivariano, para que sería de otra manera inviable. Claro. ¿Ves? La Villa del Cine, la Orquesta Sinfónica Municipal prestó su apoyo, entonces tienes una película de bajo presupuesto con orquesta sinfónica. Sí, fantástico, ¿no? Y eso permitió también que el número final, haciendo algo de spoiler, que María Antonieta lo grabara con la orquesta. Por eso no quise colocarlo, porque me parece muy, muy emotivo y quiero de verdad invitarlo. Ahora, en estos últimos minutos que nos quedan, José Luis, quiero referirme al legado de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez no solo deja una familia de revolucionarios sembrada, que hoy ocupan responsabilidades importantes en nuestro país, sin duda alguna, pero deja un legado para una generación de jóvenes revolucionarios también. Éramos liceístas o estaban algunos ya en la universidad y son impactados no solo por la muerte, sino por ese proceso de construcción de alternativas. Nicolás Maduro también era un muchacho que estaba incorporándose a los movimientos revolucionarios, entre otros, mientras Chávez ya estaba estudiando y se estaba formando como militar en la academia militar, y toda una generación es impactada por la muerte de él, pero queda un legado. ¿Qué recoges tú? Que está recogido en el documental, pero quisiera que nos adelantara la visión del legado de Jorge Rodríguez. Fíjate, una de las cosas que a mí más me impactaron de conocer a Jorge Rodríguez en este trabajo de investigación fue repito la expresión, la potencia intelectual con que él enfrentaba los temas, ¿no? El estudio que estaba detrás de aquello, la formación, ¿no? Y tú ves que eso está, como bien lo decías tú, se ve reflejado en el presidente Maduro. Tú ves que es un tipo formado, porque este acoso que ha sido sometido, épico, no lo puede manejar alguien que no tenga una profunda formación política. Lo ves en el comandante Chávez, un tipo siempre leyendo, siempre actualizado. Y Jorge nos deja esa enseñanza, ¿no? De que tiene opinión de él, formada sobre todos los temas. Eso nos obliga a todos a ser serios, a ser estudiosos, a profundizar sobre las diferentes temáticas, estudiar geopolítica, estudiar sociología, todo lo que venga, de manera de tú poder comprender los fenómenos, ¿no? El documental te cuenta cómo toda esta generación, tú lo ves en David de una manera con su temperamento, lo ves en Julio a su manera, ¿no? Y te voy a contar una infidencia ya cerrando, ¿no? Cuando yo le pregunté a Julio, le digo, mira Julio, ¿qué música le gustaba a Jorge? Él me sonrió y me dice, toda la música. Toda, porque Jorge no bailaba bien y era el primero que bailaba. Y no cantaba bien y era el primero que cantaba. Él era el alma de las situaciones. Eso también es importante, porque eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia nuestra. Claro, bueno, el propio Chávez lo dijo muchas veces, ¿no? Como decía Chávez, lo decía, ¿no? Yo no canto bien, pero canto bonito, porque canto con el alma, le decía la gente Chávez, ¿no? Y es verdad, la gente le decía, no cantes, vale, y dice, pero es que la gente quiere que cante. Sí, hay un elemento que vincula a los revolucionarios
más allá de sus diferencias políticas, ideológicas, que es ese elemento, o sea, de la lucha y de la lucha por la alegría. Ya lo dice Argimiro Gabaldón en su famosa frase, ¿no? Somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Y hay una consigna, José Luis, que yo quisiera, que es una consigna central vinculada a la construcción del proyecto político que pensó Jorge Rodríguez en su momento, que creo que tiene plena vigencia, y es la consigna del socialismo se conquista peleando. Hoy nosotros tenemos 20 años de construcción de un proceso revolucionario que no podemos decir que está acabado, estamos en una transición y sentimos que esa consigna tiene vigencia porque se conquista peleando desde fuera de las estructuras de poder, pero también dentro de las estructuras de poder. Es decir, la lucha por el socialismo, la lucha por la igualdad, la lucha por la justicia social sigue siendo vigente en Venezuela, aún en medio de unos logros extraordinarios, de unos avances históricos que ha logrado este país en 20 años, pero cuyos desafíos más grandes están por venir. Sin duda, sin duda. Y esa consigna tiene mucha vigencia porque realmente es una lucha cultural contra el perjuicio, contra la superficialidad de una cantidad de cosas que se consideran fundamentales en la vida, ¿no? Fíjate que se considera que es fundamental no el plato delicioso que te puede preparar alguien, sino que te reconozcan en un sitio específico donde te lo comen, ¿no? En el restaurante, lo que sea. Contra eso hay que luchar, ¿no? O sea, el buen plato bien hecho, ese gesto de humanidad, de cultura que está en ese plato, es lo importante. ¿Dónde te lo comes? Te lo puedes comer en casa de un buen amigo, en casa de tu madre, donde sea. Y también es importante que lo compartas. Claro, y es importante, pero lo que te quiero decir es eso, que esa lucha es cultural, ¿no? Con una cantidad de valores que te han venido inoculando a través del Ministerio de la Cultura del Imperio, que es Hollywood, y que está ahí permanentemente diciéndote que eso es de esa manera y que esa es la felicidad y que eso hay que elaborarlo. Nosotros tenemos que hacer otra construcción. Así es, hay que construir lo nuevo, hay que construirlo, como decía también el comandante Chávez, haciéndolo, ¿no? Y construcción es trabajo. Así es, o sea, no es trabajar, estudiar. El presidente Maduro ha usado también la metáfora de las dos manos, ¿no? Con una estudiar, producir, con la otra vigilar, la defensa, es decir, las dos manos que se unen para construir lo nuevo. Hemos estado aquí compartiendo esta hora con José Luis Pacheco, director, productor, con una cantidad de apoyo, con la Villa del Cine, con la Orquesta Sinfónica, que hicieron este homenaje a Jorge Rodríguez a los 44 años de su asesinato, que se construyó con sus amigos, con sus emociones, con sus afectos, con su familia, y que está resumido en este documental, como me corregiste tú hace unos minutos, Serenata de una leyenda. Vamos a verla a continuación en Venezolana de Televisión. Les invito a ustedes, les invito a todos los que sueñan con un país distinto, a todos los que quieren luchar por un país distinto, vean este documental, piensen, reflexionen en la vida y la obra de Jorge Rodríguez, que es la vida y la obra de muchos jóvenes venezolanos. Yo quiero decir que es un contexto histórico, es nuestra juventud que siempre ha luchado y que no dejará de luchar por sus sueños. Nos vemos en un próximo TV Foro.